los que patrocinan página, la compra de instrumentos, sigámoslo haciendo. Es muy gratificante tener comentarios del exterior donde nos felicitan. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos hable en esta ocasión. Así que le damos la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Mateo capítulo 3 y nuestro tema, una vida con propósito. El propósito en nuestra vida es mucho más que simplemente plantearnos una meta la cual queremos alcanzar. Los propósitos humanos, por muy interesantes que sean, por lo general son pasajeros o perecederos. Tan solo duran hasta que se crea haberlos conseguido. Y después la vida queda tan vacía que se necesita otro propósito, otra meta para poder seguir viviendo. Por lo tanto, una vida con propósito va más allá de tan solo conseguir algo momentáneo. Una vida con propósito solamente la puede dar Jesucristo. Miremos ahí, después volvemos a Mateo, en Job capítulo 12, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Qué es lo que reconoce en Job entonces? Que en las manos de Dios está la vida de todo ser viviente, está el alma de todo ser viviente. El propósito más grande e importante en nuestra vida solo lo da Dios. Es Jesucristo quien le da sentido a nuestra vida. Nuestros propósitos, por muy grandes, por muy hermosos, por muy interesantes que sea, dijimos, son perecederos. Si tu meta es estudiar en la universidad, los 5 años parecen eternos, pero igual terminan. Y muchos ya terminan la universidad y sigue con su vida vacía. Igual sigue pensando que todavía le falta algo por conseguir. Cada uno de nosotros, por lo tanto, una vida con sentido no la conseguimos tan solo con proponernos una meta que alcanzar. Es más allá, es mucho más grande. Lo que Dios quiere para nosotros, solamente Él lo pone en nuestras manos. Dios ya tiene un propósito establecido con cada uno de nosotros. El problema está en que nosotros logremos encontrar ese propósito. Muchos de nosotros hemos entendido cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero a veces nosotros mismos nos encargamos de obstruir ese propósito. Pero Dios es tan bueno que Él sigue luchando hasta conseguir ese propósito en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez tratado de renunciar al propósito de Dios en nuestra vida y Él se encarga de encarrilarnos otra vez en ese propósito que Él tiene para nosotros? Vamos a mirar entonces cómo tener una vida con propósito, cómo tener una vida con sentido, tomados de las manos de Dios. Primero, sabiendo con anterioridad lo que se quiere lograr. Es muy difícil que nosotros encontremos algo si antes no lo hemos planteado. Es muy difícil que nosotros consigamos o luchemos por conseguir algo si no sabemos qué es lo que queremos. Por lo tanto, ¿cómo tener una vida con propósito? Sabiendo con anterioridad qué es lo que nosotros queremos. Lo que Juan haría, Juan el Bautista, no era una casualidad. Dios ya lo sabía desde mucho tiempo atrás. Miremos ahí en el versículo 3 del capítulo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nos está hablando de quién ahí, de Juan el Bautista. ¿Y de qué nos está hablando ahí en Mateo? Que Juan no fue de la noche a la mañana que Dios le dio la misión. Ya estaba preparado desde mucho tiempo atrás. Isaías ya hablaba de él desde antes de que él naciera. Por lo tanto, Jehová de los ejércitos nos da ejemplo de que él nada hace por casualidad. Él sí hace vidas con propósito. Y el propósito que tenía Juan estaba establecido desde muchos años atrás, antes de que él naciera. Y sin apartarnos de Mateo, miremos ahí en Isaías 43.
Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Desde ese tiempo, desde muchos años atrás, ya estaba establecido lo que Juan haría. ¿Cuál era el propósito de la vida de Juan? Preparar el camino para la llegada ¿de quién? De Jesús. Esa era su misión, ese era su propósito y Dios lo tenía ya establecido. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. El problema es cuando nosotros en nuestra terquedad luchamos para que no se lleve a cabo. Pero si Dios tiene un propósito contigo, si Dios tiene un propósito conmigo, Él va a terminar ese propósito. Así nosotros no querramos hacerlo o así muchas otras personas se opongan. Si queremos tener una vida con propósito, entonces debemos saber con anterioridad qué es lo que queremos lograr. ¿Qué cosas quieres lograr, tanto en lo espiritual como en lo secular? Muchos de nosotros simplemente nos limitamos a llegar a un lugar, pertenecer a una iglesia, sentarnos, decir que pertenecemos a esa membresía y eso es todo. Pero Dios tiene un propósito y debemos nosotros establecerlo también. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir en tu vida espiritual? ¿Hasta dónde quieres llegar? En nuestra vida secular igual. Si queremos tener un propósito o tener una vida con propósito, debo saber qué es lo que yo quiero. ¿Qué quieres conseguir tú en la vida? ¿Cuántos años tienes? ¿Ya lo has conseguido? Y si no lo has conseguido, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? Segundo, sé lo que eres y lo que Dios quiere de ti. Debemos aprender a ser quienes somos. Muchos de nosotros pretendemos agradar a los demás y en ese momento perdemos nuestra identidad y dejamos de ser quienes somos. ¿Cuántos de nosotros actuamos llevados por la influencia de otros y dejamos nosotros de ser quienes somos? Si quieres tener una vida con propósito, una vida con sentido, sé quién eres y lo que Dios ha hecho de ti, no lo que los demás quieren hacer de ti. Ahí en el versículo 4, ¿qué nos dice? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Cómo era la forma de vestir de él? No era muy común, era algo particular. ¿Cómo era su forma de alimentarse? Tampoco era algo común, él era quien era. Él tenía su propia personalidad. Él no se parecía a nadie. ¿Y cuántos de nosotros buscamos parecernos a los demás? Muchas personas viven preocupadas por agradar a los demás o por que otros le vivan su vida. El apóstol Pablo decía que el día en que él haga las cosas para agradar a los demás, deja de ser esclavo o siervo de Dios para convertirse en esclavo de los demás. Si yo quiero tener entonces una vida con sentido, una vida con propósito, debo aprender a ser quien soy. ¿Quién eres tú? El problema es cuando nosotros no sabemos quiénes somos. El problema es cuando nosotros no tenemos una identidad definida. Cuando los demás se encargan de moldear nuestra vida, es lógico que nosotros no vamos a saber quiénes somos, porque va a depender de con quién estamos en ese momento para identificarnos. Y si nosotros cambiamos de amigos, de compañeros, entonces cambiamos también de personalidad. Hay muchas personas que cambian su personalidad de acuerdo al lugar donde vive, de acuerdo a las personas con quien está, y le es difícil ser quien es. Juan era quien era. Y a él no le interesaba el que dirán, el comentario. ¿Te imaginas tú en el desierto y esa forma que él tenía de vestir? Para muchos eso hubiera sido algo desagradable. Lo que él comía, de seguro que para muchos no era agradable, pero eso es lo que él comía, eso es lo que él pensaba que debía ser, y de esa forma es como él vestía. Por lo tanto, él era quien era. Ahora, eso no quiere decir que debemos ser extravagantes, eso no quiere decir que debemos salirnos de algunos alineamientos de Dios, sino simplemente que debo tener una personalidad definida. Muchos, aún para estudiar, esta es la hora que no saben qué carrera, porque están dependiendo de qué les dice el papá, qué les dice la mamá, qué les dicen los demás, porque todavía no sabe qué es lo que quiere. Miremos ahí en Gálatas 1:10 y después volvemos a Mateo. Gálatas 1:10.
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿A quién creen que yo trato de agradar? Si yo tratara de agradar a los hombres, dejo de agradar ¿a quién? A Dios. ¿A quién tratamos de agradar? ¿A los demás? ¿A Dios? ¿A las convicciones que ya tenemos y que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros siendo cristianos dejamos de ser quienes somos por agradar a los demás? ¿Cuántas personas hoy en día en el mundo están perdidas porque simplemente querían encajar con esa sociedad, querían encajar con ese núcleo de amigos, con ese círculo de amigos, y por eso hoy están haciendo cosas que a Dios ni a Él le agrada? Muchas personas están haciendo cosas que a ellos mismos no les agrada, pero porque piensan que de esa manera van a agradar a los demás. En el colegio sí se mira mucho de eso. Muchos niños, muchos jóvenes pierden sus principios, pierden lo que les han enseñado en los hogares, porque simplemente tratan de agradar ahora a sus compañeros. Y aún nosotros, siendo adultos y ya viejos inclusive, muchas veces nosotros nos metemos en problemas por querer agradar a los demás. Si yo quiero entonces tener una vida con propósito, debo ser quien soy y como Dios me hizo. No como yo quiero, sino como Dios diseñó mi vida, como Dios planteó ese propósito para nosotros. Tercero, haz que tu vida sea útil para los demás. Si nosotros queremos tener una vida con propósito, debemos prestar nuestro servicio, nuestra vida, al servicio de los demás. Ahí en el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Juan no tenía que rogarle a la gente que lo seguía a él. Eran ellos quienes lo seguían y lo buscaban. Un propósito o un buen propósito en una persona hace que las demás personas lo busquen, y sobre todo si ese propósito proviene de Dios. Si nosotros seguimos los propósitos de Dios en nuestra vida, las demás personas nos van a seguir. Mira qué dificultad en el desierto y el tipo de palabra que enseñaba Juan. Mas, sin embargo, dice que Juan, ¿cuántas veces tuvo que ir a buscar a la gente? Nunca. Dice que la gente salía a buscarlo, que la gente iba donde estaba él. Cuando nosotros tenemos una vida puesta al servicio de los demás, las personas nos van a buscar. No necesitamos nosotros buscarlas, no necesitamos que esas personas involucren nuestra vida en lo que ellos hacen, ni que tampoco nos influencien en hacer lo que ellos hacen. Cuando nosotros servimos, las demás personas hacen lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros dependemos de ellos, nosotros dependemos, y no solo dependemos, sino que terminamos haciendo lo que los otros hacen. Haz que tu vida sea útil para los demás. ¿Cuántos de nosotros vivimos cuántos años en esta casa, en nuestro hogar? Y la verdad es que los que viven con nosotros consideran que no somos tan útiles para ellos. Solamente una persona útil es una persona que se extraña. Cuando alguien por algún motivo tiene que salir, esa persona útil es extrañable. Pero cuando nosotros somos inútiles, lo contrario de útil, ¿qué sería? Inútil. ¿Cuántas personas son inútiles en la iglesia y tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades, pero han preferido ser inútiles? Hay personas que, poniendo sus títulos de estudio por delante, no quieren servir, no quieren contribuir, no quieren participar, y se han convertido tan solo en inútiles con estudio, inútiles con conocimiento. ¿De qué sirve a alguien tener tanto conocimiento si no sirve? No es más que un inútil, no es más que un estorbo con conocimiento. Qué triste que nosotros lleguemos a ser en la iglesia, en la sociedad, en la casa, unos estorbos con conocimiento. ¿Cuántos de nosotros por tener títulos universitarios ya no queremos colaborar en nuestra casa? Porque consideramos que esos oficios no son dignos de nosotros porque ya somos preparados. Y no trabaja, no hace nada, y porque como tiene un título, ya no hace nada tampoco. Es un estorbo con título. Es un estorbo preparado, pero no sirve para nada. Lo que le da importancia a nuestra vida es el servicio a los demás.
Jesucristo, ¿a qué vino? Dice, a la tierra. A servir. Él no vino a mandar, Él no vino a que le sirvan, Él vino a servir. A medida que nosotros sirvamos, nos convertimos en personas útiles. Y si nosotros somos útiles para los demás, nuestra vida cobra sentido. Nuestra vida tiene un propósito. Entonces mira que tener un propósito es mucho más que plantearse una meta que alcanzar, porque las metas son perecederas. Porque cada sueño, un anhelo, propósito, por muy largo que sea, un día lo vamos a alcanzar, un día lo vamos a lograr, y ese día nuestra vida pierde todo sentido, porque hay otra cosa por la cual luchar. En cambio, el servicio es algo que a nosotros nos da valía, y nos da valía para siempre. Una persona servicial es una persona amada en cualquier lugar. Todo el mundo ama a una persona servicial, todo el mundo ama a una persona útil. Por lo tanto, si tú y yo queremos que nuestra vida tenga sentido, debemos aprender a ser útiles para los demás. Cuarto, para bien en la vida de otros. Una persona con propósito, una vida con sentido, por lo general, siempre está impactando en la vida de los demás. Si tú no impactas en nadie, si tú no impactas en ninguna persona, muy probablemente es porque tu vida no tiene ningún propósito, ningún sentido. De lo contrario, debemos impactar a los demás. Versículo 6, ¿qué nos dice? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan los llevaba a reconocer sus errores y a disponerse a comenzar de nuevo. Era Juan quien los inducía a ese paso. Juan los inducía a arrepentirse, a confesar sus fallas, sus pecados, los llevaba a corregir para poderse bautizar. Si nosotros tenemos una vida con propósito, si nosotros tenemos una vida útil, lo más seguro es que nosotros podemos impactar sobre la vida de los demás. A corregir sus errores. Recuerda que pecado, ¿qué es? Errar al blanco, equivocarse, fallar en cualquiera de las áreas, comercial, familiar, personal, en cualquier área. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Sí impactamos en la vida de los demás? No importan nuestros errores, porque todos tenemos errores, pero sí hacemos que otras personas reconozcan sus errores para que puedan corregir. Recuerde que la perfección solamente la conseguimos a medida que nosotros aprendamos a corregir. Dios nos da esa oportunidad de poder corregir, de poder replantear. Y Juan, como él era, llevaba a las demás personas a corregir sus errores. Dice que él los llevaba a confesar para poder corregir, para poder redireccionar su vida. Y solamente lo consigue alguien que sabe qué hacer. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, difícilmente llevamos a otros a reconocer sus errores. Por lo contrario, nosotros nos sumamos también a sus errores. Por lo tanto, no se trata de juzgar, de señalar, sino de ayudar a corregir. Con la tragedia de aviación que estamos viviendo en el momento en nuestro país, escuchaba en alguna entrevista a muchos periodistas preguntarle a alguien de la aviación que quién tenía la culpa, que quién era el culpable, si el que los dirigía, si el piloto, quién fue que falló. Y él les dijo algo: yo soy piloto y por lo tanto mi trabajo no es buscar un culpable, sino mirar cuáles fueron las fallas para que no vuelva a ocurrir un accidente igual. Mientras que los periodistas y las demás gentes estaban buscando a alguien a quien culpar, él, por su experiencia y por lo que él era y por ser una persona que impacta, él que dijo: es que mi trabajo no es buscar culpables, mi trabajo es buscar errores para poderlos corregir y evitar otra tragedia. Y ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros tenemos una vida con sentido, cuando nosotros sabemos exactamente quiénes somos, nosotros no buscamos a quién culpar, nosotros buscamos es cómo ayudar a corregir para que no se vuelva a ocurrir lo mismo. Y eso es lo que era Juan. Juan llevaba a las personas a corregir, Juan llevaba a las personas a replantear su manera de vivir. Porque Juan tenía un propósito, y no por él. ¿Quién le había dado ese propósito? Dios, desde muchos años atrás. Y tú y yo tenemos un propósito. Desde el momento en que estamos en este lugar,
Desde el momento en que Jesús tomó nuestra vida, desde el momento en que Jesucristo tomó las riendas de nuestra vida, desde ese mismo instante nosotros ya tenemos un propósito. Y es más allá todavía. Antes de que nosotros naciéramos ya teníamos un propósito implantado por Dios. Solamente que Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, lo que hace es mostrárnoslo. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, aunque no sabíamos nada de una vida con propósito, Dios tiene un propósito con nosotros. Nosotros somos los que nos encargamos a veces de obstruir ese propósito. Con nuestros errores, con nuestros defectos, nosotros hacemos es obstruir el propósito de Dios que tiene en nuestra vida. Así que tú y yo somos importantes porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el mío? Ayudar a muchas personas a corregir su camino. Y para eso Dios nos ayuda a corregir el nuestro. Quinto, una persona con propósito confronta su realidad y la de los demás. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un adagio popular dice: es mejor un buen amigo que nos haga llorar con las verdades que nos dice, a un enemigo que nos haga reír con mentiras. A veces a nosotros nos gusta que no nos digan la verdad para vivir felices. Por eso el adagio popular: es mejor un buen amigo que nos haga llorar diciéndonos la verdad, a un enemigo que nos haga reír diciéndonos mentiras. Y Juan los confrontaba, les decía en qué estaban fallando para que ellos puedan corregir, y es necesario confrontarnos a nosotros mismos en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, tanto en lo espiritual como en lo secular. ¿Por qué está fallando tu matrimonio? Más que buscar culpables, ¿qué debemos hacer? Corregirnos a nosotros mismos, mirar en qué estamos fallando, mirar en qué cosas no estamos trabajando como se debe trabajar y corregir aquello. En el trabajo, en el estudio, no se trata de buscar culpables, es que este es ignorante, es que este no sirve para el estudio. Se trata de que busquemos dónde está el error. Más que buscar culpables, lo que buscamos es el error para poder trabajar sobre ello, para poder corregir. Sexto, se exige y exige resultados. Una persona que tiene un propósito, una persona con una vida con propósito, está acostumbrada a exigirse a sí mismo y a exigir a los demás resultados. Ahí en el versículo 8, ¿qué les dice? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que les decía a ellos? Tienen que mostrar esos frutos de cambio. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Deben mostrar ese cambio, deben mostrar esos frutos. Juan exigía frutos porque él también daba frutos. Si nosotros queremos tener una vida, pero una vida con sentido, debemos aprender a exigirnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas hemos dejado de alcanzar porque simplemente no tenemos a alguien que nos exija, ni mucho menos nosotros mismos nos exigimos? Muchos de nosotros hemos perdido muy buenas oportunidades de estudio, oportunidades de empresa, oportunidades de trabajo, porque simplemente no nos exigimos. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por la pereza, por el desánimo y no nos exigimos. Pregúntate hoy, ¿qué cosas has dejado de conseguir porque simplemente no te exigiste? ¿Qué cosas tus hijos han dejado de conseguir porque como papá tal vez no tuvimos la valentía de exigir? Muchos de nosotros somos culpables de no exigirnos o no exigir. Las grandes cosas en la vida las conseguimos a medida que nos exigimos. Nosotros tenemos un defecto y es que somos facilistas. Nosotros miramos al gran empresario y nosotros ¿qué queremos montar? Una gran empresa como esa. Pero no nos queremos exigir.
queremos levantarnos a la hora que nos parece, no queremos madrugar, queremos acostarnos muy temprano, no queremos apretarnos el cinturón para economizar algunas cosas, queremos despilfarrar, pero sí queremos ser grandes empresarios. Esa persona consiguió esa gran empresa porque él se exigió mucho. El problema es que a veces nosotros no nos exigimos. Miramos a nuestros compañeros que ya son profesionales y queremos llegar a ser como ellos, pero no nos preguntamos las veces que a él le exigieron o que él mismo se exigió. Si tú y yo queremos conseguir grandes cosas en la vida, tenemos que aprender a exigirnos, ya que no tenemos muchas veces quien nos exija, y muchas veces nosotros no exigimos. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría no le gusta que le exija. ¿Cuántos de nosotros nos cohibimos de enseñarle a alguien y exigirle por temor a que diga, entonces me voy? En la iglesia muchas veces pasa eso. Toca pasar por alto muchos errores de liderazgo porque si le corregimos, muchos de ellos, ¿qué dice? Entonces me voy, bórreme, quíteme de la lista, entonces yo no soy capaz de eso, mejor busque otro, porque no nos gusta que nos exijan. De nuestra iglesia se han ido muchas personas porque se les ha exigido, porque no les gusta que les exijan, porque quieren vivir su vida como a ellos les parece. La única forma de llegar a progresar, la única forma de llegar a ser los mejores, es a medida que nosotros aceptamos que nos corrijan. Y si tú y yo no tenemos quien nos exija, deberíamos nosotros mismos exigirnos, cada día exigirnos. Y siempre en este lugar hemos dado un mismo ejemplo. Si un atleta es demasiado veloz, y él no hay quien le gane, la única forma de volver a participar en esa carrera es si él rompe su propio récord. De lo contrario, significa que ya nunca va a volver a correr, porque no hay otro que le iguale. Ya que no hay otro que le iguale, ¿qué se inventó en esas disciplinas deportivas? Que él mismo se exija a sí mismo para que rompa su propio récord. Significa que está compitiendo ¿contra quién? Contra él mismo. En esa disciplina deportiva lo que está diciendo es, si tú eres capaz de competir contra ti mismo, entonces hay un espacio en la carrera, ya que no hay otro que te pueda exigir. A ese atleta lo que le están diciendo es, no hay quien te exija, porque tú eres más veloz que todos, así que te tienes que exigir a ti mismo y ganarte a ti mismo. Y eso es lo que deberíamos hacer para conseguir grandes metas, grandes logros en nuestra vida. Si no tenemos un papá, una mamá, si no tenemos un líder que nos exija, deberíamos exigirnos nosotros mismos. Y de esa manera vamos a avanzar. Y si tú estás en una iglesia donde te exigen, no te desanimes por eso. Lo que quieren es que seas el mejor. Entre más nos exijan, significa que más nos quieren, porque quieren que seamos los mejores. Si tú eres hijo, no te enojes si tus padres te exigen. Ellos lo hacen porque quieren verte progresar. La única forma de crecer es si nos exigen o si nos exigimos nosotros mismos. Juan exigía frutos, no solo palabras, sino frutos de aquellas personas. Séptimo, no se crea más de lo que es. Muchos de nosotros nos creemos más de lo que somos. Miremos ahí en el versículo ahora sí 9. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les dije Juan? Y no se crean mucho diciendo que son hijos de ¿quién? De Abraham, porque si a Dios le place levantar hijos de esas piedras, también de esas piedras levanta hijos. No los quería minimizar, no los quería ridiculizar, no quería hacerlos sentir inferiores. Lo que les estaba diciendo es, no se crean de a mucho, porque si ustedes se creen tan solo porque dicen que son hijos de Abraham, pues Dios de esas piedras también le puede dar hijos a Abraham. Así que ustedes no son muy importantes. Juan les estaba diciendo que ellos no eran muy importantes no porque los minimice, sino simplemente para que no se crean. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, por lo general nos convertimos en estorbo también de los demás y no crecemos y no avanzamos. Si queremos conseguir algo en la vida, debemos aprender a no mirar a los demás por debajo de nuestros hombros, a no creernos más que los demás. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, no aceptamos la corrección de los demás.
¿Cuántas personas aquí en la iglesia simplemente porque a Dios le ha placido darles un título y a veces simplemente de bachillerato, porque ningún otro título tienen, no quieren recibir enseñanzas de los demás? Y muchos me lo han dicho: pastor, que yo me voy de la iglesia porque usted pone a liderar personas que no tienen ningún estudio. Y yo les pregunto: ¿y qué estudio tiene usted? No, yo soy bachiller, entonces no tiene tampoco ninguna preparación en especial. Pero se cree más que los demás. Y el creerse más que los demás hace que se limite, hace que en lugar de avanzar, vaya en retroceso. Eso es lo que les está diciendo Juan. Ustedes no se crean de a mucho tan solo porque son hijos de Abraham, porque si a Dios le place darle a Abraham hijos de esas piedras levanta hijos. Así que si queremos alcanzar grandes logros, metas, propósitos en nuestra vida, no nos creamos más que los demás. Es cierto que podemos tener alguna preparación más, y si nosotros reconocemos que tenemos más preparación que otras personas, ¿para qué nos dio Dios esa preparación? Para ayudar a los que no la tienen. Si tú tienes más preparación en la iglesia, tú eres uno de los líderes más estudiosos, entonces Dios te dio esa capacidad no para que te creas más, sino para que ayudes a aquellas personas que no la tienen y así todos estemos a un mismo nivel. Entre más todos estemos en un mismo nivel, más vamos a avanzar. Cuando hay personas con diferentes niveles, es obvio que van a haber unos que van a arrastrar y otros que van a ser arrastrados. ¿Cuál es nuestra labor entonces? Si ya decimos tener más preparación y más conocimiento que los demás, entonces prestemos ese servicio. Jesús eso es lo que nos dice: debemos ser útiles a los demás, debemos servir. Mira esta noche qué dones, qué talentos tienes tú. Esos dones y esos talentos que Dios te ha dado en la iglesia no es para que te creas más. Esos dones, esos talentos que tú tienes en la iglesia no es para humillar a los que no los tienen, sino para ayudar a los que no los tienen. Qué bueno que nosotros lleguemos a la iglesia o a cualquier parte y digamos: aquí qué hace falta, yo puedo colaborar, yo sé hacer eso, yo los puedo instruir. Qué bueno que nosotros lleguemos a cualquier lugar y miremos qué falencias hay, no para creernos, sino para ayudar, para decir: aquí les hace falta tal cosa y yo les puedo ayudar, yo les puedo colaborar, yo les puedo enseñar a los que no saben. A eso los quería llevar Juan, a que no se crean más de lo que son, sino simplemente que enseñen lo que ellos dicen saber. Octavo y penúltimo, todavía no sé el penúltimo, ser humilde. Ahí en el versículo 11, ¿qué nos dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan, solo por ser quien bautizaba a Jesús, no se creía más grande que Jesús. Mira que Juan era quien iba a bautizar a Jesús, pero ¿qué dice Juan? Aunque yo voy a bautizar a Jesús, Él, el que viene, es más que, decía él, más grande que yo. Y yo no soy digno delante de Él. ¿Qué mostraba Juan ahí? Humildad. Él era un hombre humilde. Él dice: yo voy a bautizar a Juan, es cierto, a Jesús, pero no por el hecho de que yo vaya a bautizar a Jesús, significa que yo sea más grande que Él. Aunque yo bautice a Jesús, Jesús, ¿qué decía Juan? Es mucho más grande y poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, sus zapatos. Yo frente a Él no soy nada. A eso que le llamamos humildad. Debemos conservar nuestra humildad. No importa cuántos logros alcancemos en la vida, siempre debemos distinguirnos por ser humildes. Una persona humilde abre muchas más puertas que cuando es orgulloso. Porque es todo lo contrario. Una persona orgullosa abre puertas o cierra. Por lo general él cierra puertas, nadie quiere estar con él. Una persona humilde es la que abre puertas. Hay personas que quieren estar con él. Nadie quiere estar con un arrogante, nadie quiere estar con un creído, pero sí le gusta estar con una persona humilde. Humilde no es, por lo tanto, entonces ser un pobre desventurado, no tener nada, no tener dinero, no tener estudio. Es todo lo contrario. Una persona humilde es aquella que teniéndolo todo no se cree más que los demás.
Una persona humilde es, sabiendo que es más grande que otros, se pone al nivel de los demás. A eso lo lleva la humildad. Que por muy grande que tú te creas, siempre estés dispuesto a ponerte al nivel de los demás. A eso me lleva la humildad. Si tú dices tener muchos títulos universitarios, si tú dices tener mucho conocimiento, la humildad me lleva a ponerme al nivel de los que no tienen ningún estudio, de los que no tienen ninguna preparación, para prepararlos e instruirlos y llevarlos a ellos a mi nivel. Eso solamente se logra cuando hay humildad. Noveno, y este sí ya penúltimo punto, cree que todo sucede por una razón. Una persona que tiene una vida con propósito, por lo general siempre cree que todo en la vida tiene una razón, tiene un porqué. Lo que te sucedió, no te lamentes, eso tiene un propósito. Algo Dios quería que con eso aprendas. Algo Dios quería que con eso nosotros aprendiéramos. Ahí en el Salmo 138, 8, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desamparará la obra de tus manos. Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su propósito en mí. Debo creer, por lo tanto, que todo lo que sucede en mi vida es para cumplir el propósito que Dios tiene en mí. ¿Cuántos de nosotros a veces nos lamentamos, nos arrepentimos, nos rasgamos las vestiduras por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por lo que nos pasó, por lo que no pasó? Todo en las manos de Dios tiene un propósito. Por lo tanto, aquello que te pasó simplemente tenía un propósito en las manos de Dios, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, yo qué sé. Pero para algo, lo que sucede en la vida de alguien tiene un propósito. Cuando nosotros tenemos una vida con propósito, cuando nosotros tenemos una vida con sentido, sabemos que todo lo que nos sucede para algo es. Y sobre todo en las manos de Dios es para algo que, bueno, algo Dios espera de eso. No importa qué cosas esté pasando en ese momento, no importa qué cosas hayas vivido, debes entender que si Dios permitió eso en tu vida, es porque Dios tiene un propósito con eso que te ha pasado. Todo. Para nosotros tal vez lo que nos pasa es malo, pero para Dios algo Él quiere mostrarnos, algo quiere enseñarnos. Dios va a cumplir su propósito en nosotros y para eso va a hacer muchas cosas que tal vez nosotros no entendemos. Décimo y último punto, sabe vivir bien en cualquier situación que esté pasando. Y siempre lo hemos visto y aprendido del apóstol Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder vivir en necesidad. Una persona que su vida tiene propósito sabe vivir bien en cualquier situación. Lo que esté pasando para él, eso está bien. Si tiene mucho, lo disfruta, y si tiene poco, igual. No se lamenta por nada. Hay personas que son felices mientras tienen dinero, y en el día en que no tienen dinero, ¿qué pasa? Se vuelven insoportables, nadie se los aguanta, porque viven del dinero. No quiere decir que el dinero no sea necesario, pero otra cosa es vivir del dinero. Otra cosa es vivir con lo que Dios nos da de dinero, y otra cosa es depender del dinero. Para muchas personas, su vida es dependiente del dinero y gira alrededor del dinero. Y si el día en que no tiene dinero, ese día es el día más infeliz que ha podido vivir. Por lo tanto, una persona con un propósito claro, con un propósito bien definido, es alguien que sabe vivir bien en cualquier situación, en cualquier circunstancia que esté pasando, sea agradable o aparentemente desagradable. Por lo tanto, entonces, una vida con propósito es mucho más que tan solo querer alcanzar una meta. Una vida con propósito es una vida útil para los demás. Y el único que le puede dar verdaderamente utilidad a nuestra vida es Jesucristo. Así que luchemos
para que Jesucristo nos dé un propósito y entendamos ese propósito que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a darle la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y Él es maravilloso. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a Dios